testigo ayer. Fíjese nada más, no sé si estoy cometiendo una indiscreción, pero ayer estaba fumándome un cigarro, tomándome eh, un refresco con el querido Abraham Mendieta y me dice, dame un segundito porque tengo que arreglar lo de López Dóriga. A mí ya me había tocado ver a López Dóriga despotricar contra Abraham y en esta magistral respuesta lo pone en su lugar. Ceci, lo pusimos hace un rato aquí en Sin Censura. Compártale cómo Abraham Mendieta, con gran elegancia, con gran sapiencia, exhibe al chayotero mayor. Vamos a ver y escuchar cómo precisamente responde ante los insultos, ante las bravatas de Joaquín López Dóriga en las cámaras y los micrófonos de Radio Fórmula, y él, desde su camarita del teléfono, desde ahí le pone una tunda a Joaquín López Dóriga. Mendieta. Yo no soy agente del Ministerio Público baboso, por no pendejearte. ¿Pruebas de qué, güey? Querido paisano Joaquín López Dóriga, usted no está enojado conmigo, está enojado consigo mismo y con Maru Campos por el ridículo que hicieron en vivo delante de todo el país. Yo no le voy a responder en sus términos, sino que elijo mejor contarle una historia. Corría el año 2017, todavía con Enrique Peña Nieto en el gobierno, cuando los medios de comunicación comenzaron a invitarme a sus programas. Tenía yo 22 añitos. Eran grandes tiempos para usted y para los suyos. Miles de millones de pesos corrían en propaganda oficial. Pero poco a poco las cosas empezaban a moverse y los medios se veían obligados a abrir sus micrófonos a nuevas voces. Es cierto que las invitaciones eran siempre un poquito tramposas. A veces mesas de 1 contra 6, con un moderador que intentaba humillar al único en la mesa que defendiera las ideas de igualdad y justicia del entonces candidato López Obrador. Fuimos los siempre interrumpidos, aquellos a los que se nos invitaba a hablar de un tema para siempre acabar hablando de otra cosa e intentar sorprendernos. Pero también fuimos siempre los que ganábamos todos los debates. Teacher, hoy quiero confesarle que cada vez que iba a W Radio con Loret de Mola, a Radio Centro con mi aún apreciada Carmen Aristegui, o incluso a Televisa, no solo preparaba mis debates durante horas, sino que tenía clarísimo que no nos invitaban a sus espacios mediáticos, ni por ser los más listos, ni por ser los más guapos, sino porque defendíamos con astucia y compromiso las ideas de la transformación, que aunque minoritarias en los medios, son mayoría absoluta en las calles de México. Las mismas que hoy defiendo, teacher. Se lo respondí en 2018, la primera vez que usted me insultó públicamente. Y se lo repito de nuevo. Se equivoca. Si piensa que lo que digo, lo digo por dinero, no. Yo soy, desde los 13 años, un militante de izquierda, orgulloso hijo de mesero y ama de casa, de esos que sueña con un reparto algo más equitativo de la riqueza, para que no haya periodistas con yates de 400 millones de pesos, mientras otros se mueren de hambre en rancherías y sierras, con el silencio cómplice de aquellos a los que escuchan en la radio. Pues debo de decir, mi querido Abraham Mendieta, que creo que hoy en lugar de teacher le dicen mandril porque lo dejaste pelón a nalgadas con tremenda respuesta y creo que anda buscando vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Mi querido Abraham, ¿cómo estás? Te abrazo. Querido Vicente, qué gusto platicar contigo. Y sí, efectivamente, ayer, mientras nos tomábamos ese agua mineral de la marca Topo Chico, no podía yo imaginar el impacto que iban a tener estas palabras. El video en Facebook ya ha tenido más de 100.000 likes, más de 2 millones de reproducciones y bueno, también da muestra del agotamiento que tiene la ciudadanía con ciertos comunicadores y con ciertas formas de entender lo público. En tan solo 12 horas, López Dóriga ha sacado ya 4 videos en mi contra. Y eso no suena lógico. Así que cuando algo no suena lógico, ustedes bien saben que suena metálico. Yo estoy convencido de que López Dóriga en este momento forma parte de una estrategia del gobierno de Chihuahua para atacar y golpear a todos los que estamos alzando la voz públicamente contra los delitos de la gobernadora.
María Eugenia Campos, y en particular una estrategia para golpear a quien será sin duda la sucesora de María Eugenia Campos en el gobierno de Chihuahua, Andrea Chávez, a quien no dejan de golpear desde hace meses, pero quien no deja también de crecer en todas las encuestas. No cabe duda que lo que estamos viendo es una reacción desesperada del PRIAN y de sus voceros públicos, porque saben que ya se van y se les acaba el negocio de los 2.500 millones de pesos anuales en publicidad oficial. No, no es poca cosa. Lo mencionaba temprano con Jaime Hernández y con Paco Cruz. Un día Ciro arremete contra Andrea, Andrea le responde. Y Joaquín, que trae un odio irracional, loco contra ti, dices que ya son 4 videos. 4 videos en 12 horas, Vicente. Pues es la mano de No Maru suena Campos. lógico, suena metálico. Miren, y sigue insistiendo, que me responda. Bueno, yo ya le respondí. Ya usted y 2 millones de mexicanos más vieron ese video. Yo no me voy a bajar al fango y al barro a contestarle a un adulto mayor que tiene todo mi respeto en los términos de insulto y falta de respeto. No es mi estilo. Mis padres se morirían de vergüenza si me vieran responderle en esos términos a una persona mayor como Joaquín López Dóriga, que además tiene todo mi respeto como persona. Mis críticas son a su trabajo disque periodístico. Y bueno, yo voy a seguir haciendo mi trabajo por mucho que a López Dóriga le moleste. Él cree que es intocado, que no se le puede criticar por la entrevista y el ridículo lamentable que hizo junto a la gobernadora María Eugenia Campos en su gira nacional de medios estos días. Y bueno, yo lo reitero, debería estar enojado consigo mismo porque todo el país pasó mucha vergüenza cuando vio esa entrevista, y no debería estar enojado conmigo porque yo ni siquiera lo mencioné en un inicio. Yo lo que dije es que la gira de medios de Maru Campos fue un desastre y que los periodistas desperdiciaron oportunidades de hacerle preguntas mucho más interesantes. Si él se vio herido en su ego, en su autoestima periodística, pues es problema suyo y solo suyo. Y si continúa con estos insultos, no importa, yo le voy a seguir respondiendo con elegancia, con respeto, con cariño, pero sin dejar de decir cosas que creo que son importantes, como que me parece indecente que un periodista que le intenta hablar a todo este país sea propietario de un yate de 400 millones de pesos mientras la gente se muere de hambre en sierras y rancherías. Es una indecencia. Ningún periodista honesto tiene para comprarse un yate multimillonario. Ningún periodista honesto puede, con el fruto de su trabajo, comprarse un yate multimillonario. Oye, Abraham, debo de decir que algún día quiero ser como tú cuando sea grande, porque ustedes también desde siempre han estado insistiendo en el tema del cártel inmobiliario. Ayer en la conferencia en Morena, la presidenta del partido, Ariadna Montiel, pues exhibe a Jorge Romero y muy enojado le contesta a Jorge Romero también a la presidenta. Son temas que la gente tiene que saber, se han venido abordando y hoy qué bueno que se pone nuevamente en la mesa, que son tema en la conversación nacional, y de eso sabes muy bien tú, porque pues son una runfla de malandros estos del PAN en la Ciudad de México, que son los que se cuelgan de la poca relevancia o mucha que tenga el caso de Maru Campos, porque ellos son un cero a la izquierda ahorita políticamente hablando. Así es, querido Vicente, lo platicamos ayer con ese agua mineral encima de la mesa. Los temas que hemos estado posicionando a lo largo de estos meses se han convertido en parte del debate público fundamental. Así como tú has posicionado el tema de la publicidad oficial, lo que estamos viendo en la discusión con López Dóriga no es más que eso, la publicidad oficial del gobierno de Chihuahua puesta a funcionar. Así como durante años la hoy senadora con licencia Andrea Chávez ha posicionado las corruptelas y los desmanes de la gobernadora María Eugenia Campos, hoy forman parte del debate público nacional y es conversación que está en todas las televisoras. Así como hemos denunciado desde este espacio, gracias a tu apertura y tu valentía, el cártel inmobiliario y las corruptelas nacionales del PAN hoy forman parte del debate público nacional, por mucho que a López Dóriga, a Ciro o a otros personajes no les apetezca demasiado hablar de ello. Así que, querido Vicente, creo que nuevamente la actualidad nos da la razón. Hoy hemos visto unas mini concentraciones de disque apoyo a María Eugenia Campos en Ciudad Juárez y fueron lamentables, no llegaban ni a las 100 personas, tanto que intentaban burlarse
de la marcha de Morena, el PAN no juntó ni a 100 personas en su propio territorio y peor aún, se agarraron a golpes. Hace unos minutos le mandé a mi adorada Ceci para la producción de este programa un video en el que los propios panistas que se supone fueron a defender a María Eugenia Campos se agarraban a golpes entre ellos porque cuentan que la dirigenta estatal del PAN en Chihuahua les prometió un pago que nunca llegó y estaban los conductores de los camiones esperando a ver quién le iba a reembolsar el servicio. Una vergüenza. Encima que son pocos, se agarran a golpes. Lo único que han demostrado hoy es su debilidad y su desesperación. Este 2027 se van y se van de una vez por todas al basurero de la historia. Se van a acabar 100 años de PRIAN en Chihuahua. Aquí mi querida Ceci nos hace el favor de mostrarlo. Literal, se agarraron a golpes entre ellos, agredieron a un reportero, uno de los conductores de camión vinculado al PAN tiró un café, o sea, fue una cosa lamentable. Y bueno, acusan a la dirigente estatal del PAN en Chihuahua de haber prometido pagos que nunca llegaron, ¿no? Y por eso la gente pues estaba enojada y reaccionó de la peor forma posible. Ese es el nivel de crispación al que nos quieren llegar. Publicó Andrea Chávez un tuit hace unos minutos y decía que, bueno, que esta es la situación que genera el PAN, que la violencia nunca es la solución y que necesitamos acabar ya de una vez por todas con estas formas terribles y lamentables de hacer política, ¿no? Oye, Abraham, a ver si no salen chispas, ¿no? Entre panistas, porque pues las traiciones están a la orden del día. Mientras el PAN decide arropar a Maru Campos en la Ciudad de México, abandonaron a su suerte al que era fiscal, hoy exfiscal general del estado, Jáuregui, que él sí se presentó allá en Ciudad Juárez, en las oficinas de la Fiscalía General de la República. Para mí es una traición a este hombre que pues se le tiraba de tapete a la gobernadora esperando a que lo convirtiera en candidato a la gubernatura, ¿no? Jáuregui ha sido siempre un priista, como Maru Campos, ¿no? Son priistas en lo sociológico, priistas en su forma de hacer política y de repente se juntan y aparecen compartidos en su forma de hacer política y de gobernar el estado de Chihuahua. Pertenecen al mismo grupo de poder, sin embargo, Jáuregui fue cabeza de turco en todo esto, fue al que le echaron gran parte de la responsabilidad política a él y a la persona que falleció en el accidente automovilístico para que la gobernadora María Eugenia Campos no tuviera que responsabilizarse de las absurdas decisiones políticas que toma. Efectivamente, dejaron solo a Jáuregui, le mandaron 50 o 60 personas con cartelones que parece que les dieron mal la instrucción, porque en teoría tenían que ir a apoyarlo y algunos de ellos entendieron mal la instrucción y fueron a insultarlo, o sea, llevaban carteles de apoyo del PAN y lo estaban insultando. Eso quiere decir que quien les dio la instrucción de ir no les explicó muy bien lo que tenían que hacer. Pero bueno, lo triste es que dejaron solo a uno de sus personajes, a uno de sus cabecillas de esta trama de poder público que ha secuestrado el poder público en Chihuahua durante décadas. Y bueno, lo que estamos viendo no es más que el colapso y la decadencia de un régimen político. Al final, la gobernadora María Eugenia Campos, cuando vio que no tenía la fuerza suficiente para generar concentraciones a su favor, concentraciones de apoyo, se limitó a pagar millones de pesos para poner espectaculares en el estado de Chihuahua apoyándose a sí misma y decidió mejor comparecer en la Ciudad de México respaldada de todos los corruptos nacionales. Por ejemplo, Ricardo Anaya, quien se escondió 6 años en el extranjero y no regresó hasta que tuvo fuero, Jorge Romero, cabecilla del cártel inmobiliario, Gil Suárez y todos los calderonistas que viven de las limosnas generosas que les tira el gobierno de Chihuahua. Y bueno, ese tipo de personajes, ¿no?, que rodean a María Eugenia Campos y sobre todo más Cortázar, que no solo era el estratega de Maru Campos, que no solo es ahora el estratega de Maru Campos, sino que fue en su momento el estratega de Xóchitl Gálvez. Cuando ustedes vean las ridiculeces de la señora gobernadora de Chihuahua, se recordarán mucho a las que hacía la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque efectivamente compartían el mismo estratega. Mi querido Abraham, hace un rato ponía para la audiencia de Sin Censura algunas de las palabras de las declaraciones de Jorge Romero a las afueras de la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores, acá en la Ciudad de México, y decía que Maru Campos ya era una lucha no solamente de Chihuahua, sino del país, y según él dándole relevancia nacional. Nelson Mandela del desierto, sí, sí. Bueno, ahí te va. Vamos a suponer sin conceder que, digamos, Jorge Romero tiene razón en que es un tema nacional ya
el de Maru Campos, que en realidad sí lo es porque es el miedo del PAN a perder sus bastiones como el de Chihuahua que van a perder De en el donde se próximo proceso electoral. Entonces, precisamente donde sale dinero. La encuesta de El País, Encol, encuesta para El País y W Radio. Debido a los señalamientos por el proceso de desafuero y juicio político contra la gobernadora Maru Campos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se inicie este proceso? Es la encuesta de Encol. El 66% está de acuerdo y solo el 25% no estaría de acuerdo. El 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% no sabe, no respondió. Si esta es la relevancia, si esta es la relevancia de la que habla Jorge Romero, pues adelante. Los números que estamos viendo en esta encuesta, Vicente, son los mismos de siempre. Un cuarto de la población que apoya al PRIAN, que tiene derecho a existir, que ahí está presente de una u otra forma, un cuarto de la población que son opositores y 2/3 de la población que son claramente pro gobierno, pro Morena, pro presidenta Claudia Sheinbaum y que además quieren, más allá de lo que opinen políticamente, que se cumpla la ley y que si una gobernadora ha violado la ley, enfrente la justicia y explique qué pasó. A ver, no puede ser que vociferen solamente contra las personas con las que no simpatizan o con las que pertenecen a otro movimiento político. Tanto criticaban al gobernador de Sinaloa, pues el gobernador de Sinaloa pidió licencia y sin fuero fue a declarar. Maru no. Maru mantuvo su fuero, fue a declarar con fuero, nunca dejó su cargo y peor aún, querido Vicente, se paseó por las televisiones reconociendo todos los delitos que hizo y contrademandó a la Fiscalía General de la República por mandarla a llamar como testigo, pero también es cierto que tiene un abogado muy malo. Tiene como abogado a Gil Suárez, que su especialidad es perder causas políticas. Tienen que entender ya a estas alturas que Gil Suárez de lo único que vive es de vivir. No tiene ningún interés en ganar ningún caso. Lo que tiene es interés en cobrar los honorarios y en seguir viviendo del dinero público 20 años después de que iniciara su carrera política con Felipe Calderón. Así que bueno, yo soy de la idea también de que estos entornos tan miserables, Javier Lozano, Cabeza de Vaca, Gil Suárez, Ernesto Cordero, Más Cortázar, lo único que están haciendo es vivir a costa de la gobernadora María Eugenia Campos y del pueblo de Chihuahua, por supuesto. Y lo único que están haciendo es aprovecharse de ella para seguir subsistiendo políticamente, para seguir sobreviviendo a costa del dinero público, porque si no, no se explica esta estrategia desesperada en la que están llevando a María Eugenia Campos al precipicio. Para cerrar, ya no debo decir amigo, creo que somos hermanitos de desgracia o en desgracia, mi querido Abraham. Por un lado tú traes encima a López Dóriga, por un lado yo traigo encima a Ricardo Salinas Pliego, pero para cerrar, ¿por qué no reflexionas? ¿Por qué no nos ayudas a reflexionar sobre este momento histórico en el que la presidenta ya también dice abiertamente, hay una guerra frontal de TV Azteca contra mi gobierno? ¿Por qué no nos ayudas a reflexionar? Porque lo de TV Azteca tal vez no esté tan aislado de lo de Radio Fórmula y así sucesivamente, Abraham. Querido Vicente, con la llegada de la Cuarta Transformación hay un cambio en el régimen político de este país. Y es ingenuo pensar que cuando cambia un régimen político no cambian otras cosas. Hay quienes pensaban que aún con López Obrador como presidente de la República iban a ser los que seguían teniendo la última palabra y no. Vimos caer en desgracia a Loret de Mola. Vimos caer en desgracia a Joaquín López Dóriga. Vimos como sus voces, aun sin que nadie los censure, si están en todos los medios de este país, ya no tienen ningún tipo de credibilidad. Así que no solo se agotó el régimen político neoliberal que duró 30 años, también se agotaron las élites mediáticas que duraron 30 años teniendo voz única en este país, los que extorsionaban a los políticos, los que le cobraban por su silencio, los que facturaban por entrevistas amables, cada día tienen menos credibilidad y un régimen mediático que se está agotando. Y creo que Joaquín López Dóriga, con el respeto que le tengo, es el epítome, la muestra muy clara de cómo se agota un régimen mediático en este país. Y aunque tiene todo mi respeto, creo que a nombre de muchos le digo,
Joaquín, ya no tienes palabra única en este país, ya no eres quien manda y quien decide. Ahora somos muchos los que de tú a tú y con respeto podemos responderte. Incluso cuando nos insultan, mi respuesta tuvo 25 veces más impacto e impresiones en redes sociales que el ataque que me hizo en la mañana. Así que bueno, con mucho respeto, Joaquín, pero los medios de comunicación están cambiando. Las voces que la ciudadanía escucha están cambiando. Y uno no puede ser toda la vida eterno en sus mentiras. Mentiras como las que replicarán de Maru Campos, porque el que paga manda. Por mucho que se enoje, quien paga manda. Y me quedó muy claro en la gira de medios nacionales que quien paga manda. Porque le faltó preguntarle a la gobernadora, ¿por qué llegó usted hoy tan bien arreglada y tan bien maquillada a este espacio televisivo? Hijo de... Lo cual es cierto, ¿eh? Lo cual es cierto. Llegó muy bien arreglada y muy bien maquillada. Eso ni qué, y no es mi opinión. Pero le faltó nomás preguntarle eso a Joaquín López Dóriga. No, le faltó preguntarle, ya ves lo que nos criticaban a nosotros los que vamos a la mañanera. ¿Por qué usted es tan bonita, gobernadora? Así como nos decía, ¿por qué es tan guapo, señor presidente? Gobernadora, ¿por qué combate usted también la inseguridad, aunque Chihuahua sea el estado número 1 en violencia? Gobernadora, ¿por qué combate usted también el secuestro, aunque sea Chihuahua el estado número 1 en secuestro? Gobernadora, ¿por qué combate usted también la corrupción cuando el INEGI dice que Chihuahua es el estado con más corrupción del país? Gobernadora, ¿por qué combate usted también el hambre cuando 100,000 personas en la Sierra Tarahumara pasan hambre todos los días? Gobernadora, ¿me explica usted por qué financia también los medios de comunicación que le estamos haciendo estas hermosas preguntas? Mi querido Abraham, para que la gente vea el video en tus canales, en tus redes, para que ayude a magnificar este mensaje, esta clase con la que le respondes a Joaquín López Dóriga, ¿en dónde te siguen, en dónde te apoyan, en dónde te respaldamos, querido Abraham Mendieta? Pues si gustan, aprovechando la transmisión principal de este canal, lo pueden ver en mi canal de YouTube, que a veces el algoritmo es un poco tramposo, Abraham Mendieta, ahí aparezco, ahí subo todos los contenidos y en el resto, sin duda, de redes sociales, en Instagram, en TikTok, que decidió bajarme el video TikTok porque dice que hay muchas groserías e insultos. Sí, pues no los dije yo, los dijo López Dóriga, pero bueno, en Twitter, en Facebook, en todos lados aparezco como Abraham Mendieta y me dará mucho gusto verlo también por ahí, aprovechando la invitación que me hace, querido Vicente, pero yo no me puedo despedir de este espacio sin pedirle a la audiencia, por favor, que nos regale su like, que nos regale su me gusta, que se suscriba al canal, que comente, que active la campanita para que le lleguen las notificaciones y que así sin censura llegue aún más a todos los rincones de este país y allá donde haya un paisano mexicano. Es muy importante que estos medios alternativos que construye la ciudadanía con sus propias manos, aquí donde la gobernadora María Eugenia Campos no nos puede decir qué preguntar, lleguen a todos los rincones del país, lleguen a aquellos que lo tienen que escuchar y sobre todo a aquellos que están cansados de los medios de siempre, de aquellos que compran y venden entrevistas, de aquellos que compran y venden aplausos, porque aquí es sin censura, somos libres como el viento y no necesitamos ese tipo de chingadera para que la ciudadanía tenga un espacio en el que informarse. Se me olvidó decirte, dejaran de ser un gran equipo tú y Andrea Chávez, la senadora con licencia Andrea Chávez, quien no es secreto, busca ser gobernadora de Chihuahua, nada es secreto. A ver, si Andrea Chávez le puso un coscorrón políticamente hablando a Ciro Gómez Leiva, no, pues ahora entiendo por qué el pobre Joaquín no es el teacher, es el mandril porque lo pelaste a nalgadas. Hay que ser humilde. Yo creo que cuando Joaquín López Dóriga, a ver, Joaquín López Dóriga seguramente tenía la instrucción de atacar a Andrea, pero como Joaquín López Dóriga vio la respuesta que Andrea le dio a Ciro, dijo, no, con Andrea no me atrevo. Y se vino humildemente conmigo, está bien, vino a jugar a segunda división más facilito, porque si se hubiera ido directo con Andrea, le hubiera ido muy mal. Mi querido Abraham, te mando un abrazo y que se repitan. El Topo Chico, compré más. Sí. ¿Sí? Compré más. Voy pidiendo el Uber.
Aquí tienes tu casa. Te mando un Un poco abrazote. desordenada, pero tu casa. Bueno, te mando un abrazote, mi querido Abraham. Abrazo fuerte, querido Vicente. Los quiero Nos mucho. vemos. Abrazo enorme a Ceci, a todo el equipo de Sin Censura y a la audiencia bella que le va a dar like, compartir, comentar y activar la campanita. Muchas gracias. Gracias, mi querido Abraham Mendieta, hablando con nosotros.